Información de los precios de los productos importantes, las carnes, pollo, carne, pescados, claves en la mesa de las familias peruanas. Vamos a cambiar de tema y vamos a comenzar a hablar ahora de el Registro Único de Contribuyentes. ¿Qué es esto? Pues el RUC. Seguramente muchas personas han escuchado de esto, muchas personas lo tienen, todos los trabajadores, aquel que tiene un empleo, en algún momento de la vida va a tener RUC, o incluso ya hay una norma para hacer obligatorio tener el RUC cuando uno es mayor de edad. Así que de esto vamos a conversar sobre cómo prestar el RUC te puede afectar en el historial, en tu historial de tributos. ¿Qué son los recibos por honorarios? ¿Cuáles son los reglamentos que tienes que conocer? Y para eso nos acompaña José Ramírez, docente de Contabilidad y Tributación de la Escuela Certus. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a RPP. Muy buenos días Javier, muy buenos días a toda la amable audiencia y sobre todo a todos los emprendedores del Perú. Encantado de estar acá, muchas gracias más bien por la invitación. ¿Qué es el RUC y por qué es importante que todos sepamos la importancia? Muy bien, bueno, en este punto nosotros tenemos que entender de que es algo básico que hoy en día una persona que decida tal vez emprender o generar algún tipo de ingreso, el Estado lo tiene que verificar. ¿Y cómo lo hacemos eso? Mediante un registro. Ya. El RUC básicamente es como si fuese el DNI para la persona. Entonces, queda registrado a nivel empresarial y eso sirve para que se le pueda hacer algún tipo de seguimiento, para que tal vez se pueda visualizar las operaciones que hace, las compras que tiene con ese RUC, tanto para una persona común y corriente que decida hacer un negocio, o tal vez para una sociedad que tal vez quiera tener tal vez una empresa con un capital en conjunto, ¿no? El RUC es como nuestro DNI, pero en el tema tributario. Exactamente. El RUC es como el DNI en el tema tributario y en el tema empresarial. Ajá. Nos identifica ante la SUNAT, ¿no? Sí, nos identifica no solamente ante la SUNAT, sino que hoy en día, como tú lo mencionaste, también es un requisito para obviamente hacer más legal las operaciones. Recordemos que nosotros estamos viviendo en un sistema donde el comercio genera recursos para el Estado. Entonces es ahí donde obviamente el Estado impulsa mucho la administración y fiscalización tributaria. ¿Y cómo lo hace? Mediante el número de RUC. Se le hace un seguimiento a la persona, tal vez, y ahí no solamente está la parte tributaria, sino también está toda la parte financiera, porque los bancos reportan justamente los ingresos de dinero que tiene esta persona. Entonces, cuando hay cierto desbalance de ingresos de dinero que tiene esta persona, el Estado pone alertas y mediante la SUNAT dice, ¿esta persona tiene RUC? O de dónde proviene tal vez este dinero que está ingresando a su cuenta, ¿no? O sea, ya es como una especie de alianza entre estas dos fuerzas. ¿Todos estamos obligados a tener RUC? ¿Hay alguna obligación para esto? En realidad, hay que ser demasiado enfáticos en esto. La obligación viene más que nada por la responsabilidad empresarial y por la responsabilidad de generación de ingresos. Ajá. O sea, por ejemplo, un jovencito que sale del colegio o que está estudiando en la universidad, ¿tiene obligación de tener RUC? No. ¿Cuándo aparece la obligación para ese joven? Cuando tal vez una empresa lo decida contratar por un servicio. Como la empresa tiene que justificar sus gastos de una manera formal, le va a pedir un comprobante de pago a ese joven. Entonces es ahí donde el joven dice, ¿y ahora qué hago? Y es algo que muchas universidades deben también enseñar un poco de la parte empresarial, sea cual sea la especialidad que están llevando. ¿Por qué? Porque un joven que sale y dice, ¿ahora qué hago referente? ¿Qué hago? ¿Qué documento presento? Va a necesitar ayuda de un profesional, tal vez un contador o un administrador que tenga experiencia. Entonces, se hace obligatorio porque la empresa le está pidiendo un comprobante de pago que es para un servicio único, un servicio temporal, y ahí entraría pues lo que es el recibo por honorarios. Ahora, este joven que tal vez estudió negocios y decide emprender o tal vez vender alguno de sus productos o diseños y se lanza al mercado, el Estado le va a pedir ciertas responsabilidades y es ahí donde aparece también la tributación. Para poder hacer legal esas operaciones se necesita un documento de respaldo. Es decir, un comprobante de pago. De acuerdo. José, te pido que nos acompañes un momento más. Tenemos que ir a un corte comercial y vamos a volver para seguir hablando sobre la importancia. Ojo, los RUC son personales. Prestar el RUC
puede traernos problemas. De eso vamos a conversar después de este corte. No te muevas, volvemos con más aquí en Sencillo y al Bolsillo por RPP. Confianza y credibilidad por todos los medios. Seguimos aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios, como todos los sábados en Sencillo y al Bolsillo, hablando de los temas que impactan directamente en tu economía, en la economía familiar, en los emprendedores del Perú y los temas que son relevantes para su crecimiento. Y en ese momento, antes del corte, estábamos conversando con José Ramírez, docente de Contabilidad y Tributación, sobre el RUC, el Registro Único de Contribuyente, y qué es y la importancia que tiene para todas las personas y las empresas. Antes del corte había planteado una pregunta. ¿Por qué es peligroso prestar el RUC? El RUC es personal, ¿no? Es la identificación, es como el DNI ante las autoridades tributarias principalmente. ¿Por qué, José, es peligroso prestar el RUC? Bueno, quiero abrir esto con una pregunta justamente para toda la audiencia. Ajá. Ustedes, emprendedores, personas que me están escuchando, ¿prestarían su DNI para que otra persona pueda hacer un trámite personal? Pues obviamente no. Y eso justamente radica ahí la importancia. El número de RUC es algo personal, es algo propio, es algo intransferible. Es algo que se da y se identifica a la persona o a la sociedad como empresa dentro de nuestro sistema comercial, dentro de nuestro sistema empresarial, dentro del sistema tributario. Entonces, el realizar algún tipo de operación con el número de RUC, pues implica la responsabilidad del titular, no de la persona que lo ha hecho, Claro. sino del titular. Entonces, es ahí donde ya comienza lo malo de prestar este número. Vamos a ponerlo en un tema práctico. Tener RUC, cuando uno saca el RUC por primera vez, hace el trámite, le otorgan el número de RUC, inmediatamente tiene la posibilidad de emitir recibos por honorarios, por ejemplo, ¿no? O comprobantes de pago en el caso de las empresas. Exacto. ¿No? Imaginemos que yo soy un trabajador, no tengo RUC, y tú, José, sí tienes RUC. Exacto. Y yo hago un servicio y el empleador, a quien yo le echo el servicio, dice: para pagarte necesito que me mandes tu recibo por honorarios. Yo no tengo, voy donde José y le digo: José, préstame tu recibo por honorarios, préstame el RUC. ¿Eso debería hacerse? No, por ningún motivo, y esto quiero ser muy enfático y muy directo. Señores, no deben prestar su número de RUC. No lo hagan, ¿correcto? ¿Por qué? Porque eso le podría generar responsabilidades y deudas tributarias a ustedes como titulares. Ahora, vamos a suponer que lo quieres hacer, qué sé yo, es tu hermano, es tu hermana, lo quieres hacer. ¿Eso es dable? Éticamente no. Pero si lo haces, tendrías que tener mucho cuidado porque a raíz de ese préstamo de RUC, ya sea para venta de bienes o prestación de servicios, se podrían generar tal vez deudas tributarias a tu nombre. La pregunta es, ¿vas a estar tal vez observando tu buzón de entrada de la clave SOL? ¿Cuándo deberías de declararlo? ¿Qué deberías de hacer? Entonces ya tendrías que tener un conocimiento previo para poder enfrentar esa situación. O sea, no es que yo lo presto y mágicamente todo transcurre sin que me afecte a mí. Si hay una venta, se tiene que hacer declaraciones justamente por esa venta porque es un ingreso que estás teniendo tú como empresario. Si hay un cobro de recibo por honorario que no te afecta a ti, que le afecta a la otra persona, tienes que ver que existe una retención del 8% por un tema del impuesto a la renta de cuarta categoría. Y ahí es donde quería enfocar mi siguiente pregunta, porque cuando uno emite un recibo por honorarios para las personas naturales, cuando hacen un trabajo, hay una retención que te hacen. Si una persona recibe un pago de 5.000 soles, por ejemplo, un 8% va a ir a la SUNAT, ¿no? Esa es la retención. Dentro del recibo por honorarios hay un espacio donde dice retención, que es de 8%, y la persona recibiría 8% menos, digamos, de los 5.000. ¿no? Más o menos esa es la figura. Pero hay opción de suspender ese aporte. ¿Cómo funciona esto? Claro que sí. Mira, ahí hay un detalle muy importante. Eso, por ejemplo, para los alumnos de cuarto o quinto ciclo
donde existen muchos de esos casos porque ya están realizando sus prácticas o algún tipo de servicio de manera independiente, me dicen, profe, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿cuál sería el paso a seguir acá? Claro. Me va a estar reteniendo, pero ¿habrá una manera de suspenderlo? Y sí, o sea, la SUNAT nos ha dado pues una herramienta por donde nosotros podemos ingresar a nuestra clave Sol tranquilamente y hacer un procedimiento sumamente sencillo para que nosotros mismos podamos suspender nuestra retención de cuarta categoría. Pero eso sí, debemos tener en cuenta la proyección de ingresos que yo voy a tener durante el año. Así es. ¿Por qué? Porque un mes tal vez yo podría ganar 5.000 soles, pero al siguiente mes no. Ajá. ¿Me dejo entender? Ahora, si yo sé que tal vez todos los meses voy a ganar 10.000, 5.000 y mi proyección va a ser más de 30.000 o 40.000 soles, obviamente esa suspensión va a perder su valor y se va a tener que realizar la declaración jurada de la retención de cuarta categoría. Claro, ahí es donde hay que tener quizá bastante cuidado al momento de hacer este tipo de operaciones. Si un joven, una persona proyecta que va a tener un ingreso menor a 30.000 soles, por ejemplo, probablemente le conviene o va a tener que hacer su suspensión para que todos los meses le entre el dinero completo, sin ningún descuento. Exactamente. Y ojo, ahí también hay un detalle que justamente la SUNAT ha detectado. Hay muchas personas de oficio que no realizan, pues obviamente, vamos a suponer, tú contratas un gasfitero, ¿ya? Y tú no le pides ningún comprobante. No, señor gasfitero, tengo acá una fuga de agua, por favor venga, él lo arregla, ¿cuánto me cobra? 500 soles, listo, chao, chao, y se acabó. Pero no hay un comprobante de pago ahí. Entonces, lo que ha hecho la SUNAT es darle una alternativa de solución. Señor gasfitero, ¿quieres estar en regla? ¿Quieres ser formal? Tal vez no des recibo por honorario, pero puedes estar en el RUS. Claro. Emite una boleta de venta. Y es ahí el detalle, Javier. Las personas, los emprendedores, muchas veces no saben la puerta abierta que se le puede dar estando en un sistema formal, ¿no? Ingresa, pues tal vez ya con los bancos o el sistema financiero le va a dar pues mayor protagonismo a esta persona, se le puede dar un financiamiento y puede crecer. Pero muchas veces las personas, los emprendedores, prefieren la informalidad por no tener responsabilidades. Una pregunta final, te pediré una respuesta muy corta. En el mes, a inicios de febrero, salió una norma donde dice que crear un RUC con información falsa puede ser penado hoy hasta con 5 años de cárcel. Eso es importante que todos sepamos. ¿Por qué se da esto? ¿Qué es lo que se está tratando de penar aquí? Bueno, acá el detalle está que todo eso no saldría si, digamos, todos tendríamos una formación, no solamente en la parte teórica o práctica, sino también una formación de valores. Lo que se está normando es porque el día de hoy existen muchas personas que, como han hecho más fácil el trámite de aperturar pues una empresa, abrir un número de RUC y demás, las personas están tratando de, qué sé yo, dinero mal habido, dinero que tal vez puede provenir de narcotráfico. Para blanquear el dinero. Exactamente, puede venir digamos, de una causa mal habida, ¿ya? Se blanquea el dinero y se crean empresas que tratan de justificar justamente esos ingresos de dinero haciéndolos legales acá en nuestro país. Por eso los profesionales que nosotros formamos no solamente saben lo teórico y lo práctico, sino también en Certus formamos valores, formamos profesionales con ética y que directamente les diría no a ese tipo de negocios, a ese tipo de actividades. De acuerdo. Muchísimas gracias a José Ramírez, docente de contabilidad y tributación, que nos ha acompañado aquí en Sencillo y al Bolsillo explicándonos la importancia del RUC. Ojo, no presten su número de RUC, pueden meterse en problemas porque si no declaran a tiempo pueden generarles deudas y la SUNAT lo puede empezar a perseguir por una deuda que quizás ni siquiera sabes que tienes. Muchas gracias nuevamente, José, por estar aquí en RPP. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a volver con más aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Y esos tus ojitos